La oportunidad que nos concede para estar con ustedes platicando con el jefe de enseñanza. Tenemos la oportunidad de presentar al jefe de enseñanza Gonzalo Peniche y un servidor Fernando Cabrera Celis, con el tema reciclando y reutilizando los materiales. Sí, pues muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta plática, principalmente con la idea de que podamos hacer un poquito de conciencia de la importancia de lo que es el reciclado, la poca cultura que desafortunadamente prevalece hasta nuestros días y que tenemos que ir corrigiendo poco a poco desde nuestro seno familiar hacia nuestras escuelas y hacia la comunidad en general para poder ir mejorando. Vamos a partir de unos conceptos en relación a lo que es el reciclado. Tenemos que reciclado es un proceso físico-químico o mecánico que consiste en someter a un material o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. También se puede definir como la obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos a un nuevo ciclo de vida, y se produce ante la perspectiva del agotamiento de los recursos naturales para eliminar de forma eficaz los derechos humanos que necesitamos y vamos requiriendo siempre. El reciclaje es una actividad ecológica que el medio ambiente agradece enormemente. Es tan fácil como separar o clasificar según su composición y depositarlos en un contenedor para su posterior utilización. Cada vez que reciclamos un envase, evitamos llenar coladeras, contaminar y generamos materias primas. Además, reducimos el consumo energético y emisiones de gases contaminantes, causantes del cambio climático. Además, hay más ventajas que los materiales reciclados se pueden hacer nuevos productos como resultados muy originales y a muy bajo costo. El reciclaje de 3,000 botellas de vidrio evita 1,000 kilogramos de basura y ahorra más de 1 tonelada de materias primas. Además, con 4 botellas recicladas se ahorra la electricidad necesaria para mantener encendido un frigorífico durante 24 horas. Entonces, tenemos que hacer conciencia que si queremos ayudar, tenemos que aprender a reciclar. La importancia del reciclado en estos días es, dado que la situación que estamos viviendo ya no nos permite seguir generando y estar quemando y contaminando cada vez más, y que cada vez el costo de los productos que se van encareciendo y se van encareciendo, pues resulta muy útil el poder tener materiales. Es muy triste ver que no tengamos esa conciencia, el visitar en un plantel, en cada uno de los planteles, y ver que acabando el receso quede ese patio todo hecho un basurero, ¿verdad? Cuando si tuviésemos la oportunidad de tener y de ir separando desde que se va generando estos desechos, tendríamos no nada más la oportunidad de no contaminar, sino la gran oportunidad también de obtener buenos ingresos. Vamos a ir platicando más adelante cada uno de estos conceptos y de todos los materiales que se pueden reciclar. Tenemos que considerar que aproximadamente cada ser humano genera al día 1,5 kilogramos de basura. Entonces, imagínense si pudiéramos multiplicar ese 1,5 kilogramos de basura que estamos generando cada uno de nosotros por toda la cantidad de habitantes que somos, pues la gran cantidad de basura que se está generando, ¿sí? Tenemos que ver también que existe una cadena de reciclado, la cual la podemos dividir o la podemos subdividir de acuerdo a su origen, que puede ser de acuerdo a los desechos, pueden ser domésticos o industriales. También podemos ver de acuerdo a la recuperación, que puede ser realizada por empresas públicas o privadas y consiste únicamente en la recolección y transporte de los residuos hacia el siguiente eslabón de la cadena. Luego vamos a tener las plantas de transferencia. En estas plantas de transferencia se trata de un eslabón
o voluntario que no siempre se usa. Aquí se mezclan los residuos para realizar transportes mayores a menor costo, usando contenedores más grandes o compactadores más potentes. Luego tenemos las plantas de clasificación o separación, donde se clasifican los residuos y se separan los valorizadores. Luego tenemos también el reciclador final o planta de valorización, donde finalmente los residuos se reciclan, papeleras, plastiqueros, etcétera, se almacenan o se usan para la producción de energía, cementeras y diferentes tipos de distribuciones, ¿sí? También vamos a ver que si nosotros aprendemos a clasificar esa herramienta, actualmente, y ya muchas delegaciones, de hecho, en teoría ya todas, no nos reciben nuestra basura si no va clasificada. Y la clasificación que nosotros hacemos, de acuerdo a lo que nos exigen las autoridades, ¿verdad? Únicamente es poder separar la basura en orgánica e inorgánica. Entonces, y vemos que incluso pasa el camión de la basura y dice, es que no separó su basura, no me la puedo llevar. Entonces ahí es donde se genera ese problema. Sin embargo, si nosotros aprendiéramos a generar y a ir separando desde que vamos generando esa basura, podríamos ver. Existen diferentes clasificaciones y a nivel internacional ya tenemos una reglamentación o un código de colores para poder ir clasificando desde nuestra casa, nuestra escuela, la misma industria, las diferentes basuras. Tenemos que el contenedor amarillo, ahí tenemos que guardar todo tipo de envases. Estos pueden ser de plástico, de vidrio, y ya al tener separados ahí los envases, bueno, ya tendríamos nosotros parte de nuestra basura separada. También tenemos los contenedores de color azul. En estos debemos de separar el cartón, papel y cartón, ¿sí? Desde un principio. Tenemos el contenedor verde, que ahí tendría que ir todos esos desechos de vidrio ya separados. Tenemos el contenedor gris, que sería donde tendríamos que poner y depositar todos nuestros desechos orgánicos, ¿sí? Este es bien importante porque si nosotros analizamos, gran parte de la basura es orgánica, ¿sí? Y también tendríamos los contenedores de color rojo, que ahí tendríamos que estar poniendo todos los desechos que son peligrosos. Entonces, si nosotros pusiéramos como ejemplo, ¿verdad?, que tenemos nuestro contenedor de basura, imaginémonos que este bote de basura está lleno, ¿no? Y si nosotros vamos segmentando o vamos dividiendo, imagínense que este bote, vuelvo a repetir, está lleno, entonces vamos separando, sacaríamos los envases y los pasaríamos al contenedor amarillo, separaríamos lo que es cartón y papel y lo pasaríamos al azul, pasaríamos todo lo que es vidrio al verde, lo que son desechos peligrosos en caso de que hubiera al rojo, y todo lo que serían desechos orgánicos los pasaríamos al contenedor gris. Pues prácticamente no tendríamos basura, ¿verdad? Si nosotros al dividir o al segmentar toda nuestra basura en 5 partes y que todo se puede reutilizar y todo puede generar. En el caso de los desperdicios orgánicos, si nosotros tuviésemos esa cultura de convertirlos en composta, regresarle un poquito a la naturaleza parte de lo que nos está dando, imagínense cuánto abono tendríamos y podríamos estar generando. Prácticamente en cuanto a desechos orgánicos, el 100% de los desechos orgánicos son reutilizados. Entonces, imagínense que cada quien en su casa separara estos, que aparte al revolverlos contaminan a los demás. En lugar de ser un problema, sería un beneficio para nuestras plantas y podríamos, vuelvo a repetir, perdón que insista, pero estaríamos regresándole un poquito a la naturaleza de lo que nos está dando. Entonces, pues prácticamente si nosotros tuviésemos esa cultura, pues no habría prácticamente basura. ¿Por qué? Porque estaríamos repartiendo, estaríamos dividiendo, y de esa manera, independientemente también de que, bueno, podemos ver que salvo los desechos peligrosos que tienen que llevar un tratamiento especial, todos los demás se pueden vender y todos los demás nos tendrían que estar generando un ingreso económico,
que de esa manera, independientemente que estaríamos ayudando a la naturaleza, ayudando a nuestro planeta, pues estaríamos también ayudando a nuestro bolsillo, porque nos va a generar un ingreso, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que tendría que ver el que aprendiéramos a reciclar y que tuviéramos esa cultura desde muy temprana edad de que tenemos que aprender a separar y a reciclar nuestros materiales. En algunos casos, debido a la poca infraestructura o a la falta de preparación para que nosotros tenemos para el reciclado, pues muchos de los productos no los pondríamos reciclar, porque no contamos con los elementos necesarios para poderlo hacer. Sin embargo, con que nosotros pudiéramos clasificarlos, separarlos y dividirlos, ordenarlos, pues ya estaríamos como que del otro lado, porque obtendríamos ingreso y mandarlo a la gente que sí en un momento dado lo sepa y lo pueda estar reciclando. ¿Sí? Vamos a dar una selección ahorita de los diferentes materiales que en un momento dado pues podemos estar separando continuamente. Tal es el caso, por ejemplo, de los metales. Todos los metales, absolutamente todos los metales que existen en nuestro planeta, pues son reciclables, con la gran ventaja de que estos metales se pueden reciclar continuamente y jamás pierden sus propiedades. Si nosotros un pedazo de cobre, por ejemplo, lo reciclamos 1000 veces, si lo reciclamos 1000 veces bien vuelve a mantener todas sus propiedades, ¿sí? Se hace el proceso de fundición, se vuelve a obtener materia prima, se vuelven a obtener materiales y no cambia su composición en lo absoluto. Entonces es un material que si ya lo tenemos es renovable continuamente. ¿Sí? El precio en el mercado varía entre 70 y 90 pesos porque hay variaciones. Si nosotros lo llevamos a un depósito de almacenamiento donde compran y generan desperdicios industriales, dependiendo la situación, la zona geográfica donde nosotros estemos ubicados y el tipo, porque varía mucho los precios, ¿no? Es como la ley de la oferta y la demanda, podemos encontrarlo desde 70 hasta 90, 100 pesos ha llegado a estar, ¿no? Y también existen diferentes tipos de calidades en cuanto a cobre. Hay cobre que le llaman cobre de primera, segunda y tercera, y así va oscilando el precio. Pero de ser algo que podemos tirar a la basura o que no vamos a utilizar, a hacer algo que nos va a generar, pues bien vale la pena, ¿no? Por otro lado, también tenemos la cuestión del aluminio. Este es un punto bien importante, dado que es uno de los materiales que actualmente por ser muy maleable tiene mucha utilización. Si nosotros tuviéramos que producir todo el proceso para la fabricación del aluminio, desde extraerlo de la mina, transportarlo para poder generar los materiales, del costo que tiene en relación al costo que tiene del reciclado, únicamente se gasta el 5%. Entonces imagínense el ahorro que se tiene al reciclar, ¿sí? De toda la energía y todo el consumo que se utiliza, si al reciclar vamos a tener la misma cantidad de material y solamente vamos a invertir un 5% en relación a lo que tendríamos que invertir, y aparte el material tiene todas sus características, pues bien vale la pena reciclar, ¿no? Entonces es un proceso que los países, sobre todo los países más industrializados, de ahí va a depender mucho el éxito económico que puedan tener en algunos años. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus reservas y de acuerdo a cómo puedan estar reutilizando esos materiales, independientemente de que van a estar generando y van a estar ahorrando, pues es una forma de no estar contaminando tanto, ¿no? Finalmente el proceso de reciclado, la mayoría del aluminio, que se está obteniendo, pues ya conviene más todavía el reciclado, ¿no? Entonces es un proceso continuo y que se puede estar utilizando continuamente. Tenemos otros materiales como sería también el bronce, ¿verdad? Que en este caso un pedazo de bronce también, pues también el precio varía en el mercado entre 60, 40, 60 pesos,
y que son materiales que cuando son muy utilizados por su resistencia, que cuando ya no sirven, por ejemplo, el caso de una llave, el caso de una compuerta, el caso de una válvula, que ya su mecanismo ya no funciona, bueno, ya no sirve como tal, pero el material puede volver a reutilizarse para volver a hacer otra llave y volver a generar y que nos vuelva a servir durante mucho tiempo. Entonces también es otro de los materiales muy importantes para reciclar. Insisto, todos los metales, pero dentro de estos metales va a haber clasificaciones que va a variar de acuerdo al precio. El caso del metal también, aunque es mucho más económico, pero también se da en mucha abundancia, bueno, que a raíz de lo que pasó desafortunadamente en la mina de pasta de conchas se incrementó mucho el precio, ¿verdad? Pero aún así es un material muy cotizado para volver a reciclarse, ¿no? Algo que ya no tiene utilidad, bueno, se vuelve a fundir, ¿verdad? Y nos vuelve a estar generando una utilidad. El precio es más barato, varía entre 3 pesos por kilo, ¿verdad? Lo que nos podrían pagar en un depósito. Sin embargo, bueno, pues sí es de mucha utilidad para poderlo estar utilizando. Existen materiales que también podemos estar generando, que para nosotros, bueno, sería muy difícil el que pudiéramos procesarlos o pudiéramos venderlos de acuerdo a la cantidad, pero que sin embargo sí vale la pena mencionarlo, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, del hueso. Sí, en el caso hay empresas que se dedican a comprar hueso y grasa animal. Sí, eso es una de las principales materias primas junto con la sosa para generar jabones. Sí, entonces pues sí sería muy difícil que en nuestra casa estuviéramos comiendo y juntando los huesos, ¿no? Por ejemplo, pero que sí estemos conscientes que también es un material que se recicla, que es un material que se puede utilizar y que, bueno, hay que estar conscientes de ello, ¿no? Entonces también quisiera mencionar otro producto que se estaba volviendo o se estaba convirtiendo en un cáncer para la humanidad, ¿verdad? Y que gracias a la tecnología, cómo está avanzando, aquí podemos ver los diferentes parámetros, ¿no? Que por un lado a veces la tecnología avanza tanto que nos daña el medio ambiente, pero entonces tiene que salir la contrapuesta de decir, bueno, por ahora la tecnología tiene que contrarrestar para el medio ambiente, ¿no? Que es el caso de las llantas, ¿no? Por ejemplo, ya llegó un momento en que las llantas, pues ya no sabía qué hacer con ellas, ¿no? Donde esa materia prima se hacían montañas y montañas de materia prima de llantas. Se prohibía sobre todo, por ejemplo, en la Unión Americana, muchos lugares, muchos estados prohibieron el poder tirar llantas a la vía pública, y se generaba un gran problema, porque aparte si las quemaban para eliminarlas, la gran cantidad de humo que producen pues es muchísimo y daña el medio ambiente. Entonces, gracias al avance de la tecnología, actualmente ya con las llantas que ya no se van a utilizar, se pueden generar muchos impermeabilizantes, por ejemplo, que se ha demostrado que son mucho más efectivos que los que había actualmente, y que para evitar goteras y para evitar, se procesa la llanta ya echada, que ya no funciona, se muele y se hace un compuesto como tipo pintura, la cual se aplica y queda, al ser de hule, ¿verdad? Queda aislado por completo y son grandes selladores. También hay otro proceso en lo que se está utilizando ahorita la llanta o la reutilización de las llantas, por ejemplo en hacer canchas de campo sintético. Ahí también se llega a utilizar, se hacen unas canchas como de pasto sintético, que no es otra cosa más que llantas molidas. Entonces vean ahí como un producto que ya era como una enfermedad que ya no se sabía qué hacer, porque por otro lado, ¿qué podría sustituir a las llantas? O sea, era un mal necesario que no lo podíamos evitar. Bueno, pero ahora que se está viendo, bueno, la construcción de diferentes implementos que van a poder servir, y a su vez también, por ejemplo, el poder hacer o reutilizar para hacer algunos empaques o sellos de acuerdo a la materia prima que está saliendo del mismo caucho, ¿no? De las llantas.
realizando la separación del metal con el caucho, y bueno, podemos reutilizar. El metal, ya dijimos, se procesa, que sabemos que la llanta está compuesta de fibra de alambre, ¿verdad? Ya actualmente se puede hacer esa separación, y el caucho, bueno, volverlo a reutilizar. Sí, igual podemos ver que hay muchas empresas que actualmente se están dedicando a renovar, y a renovar desde diferentes productos, como podría ser los colchones, ¿no? Que dicen se renuevan o se venden colchones en el cual se le puede cambiar o se puede reciclar y tenerlos, pues no nuevos, pero sí casi, ¿no? Como seminuevos, y eso nos pueda estar dando una buena utilidad. En el caso de la madera, por ejemplo, que si bien es un material que no es tan como que tan fácil de reciclar, sin embargo sí se puede reciclar. Vemos que cuando ya la madera ya no tiene una utilidad, se puede, bajo un proceso industrial, se puede moler para fabricar tablas o materia prima de aglomerado, la cual nos vuelve a servir para volver a generar madera, hojas, ¿verdad? Y poder volver a ser reutilizado. Y en su defecto, bueno, pues ya en última instancia, pues hasta a pesar de que contamine, bueno, como combustible se puede utilizar. Hay otro producto que no quisimos dejar a un lado debido a su importancia y a su excesivo consumo, ¿verdad? Que es el PET, las botellas de PET, que esas botellas de PET, pues donde quiera que nosotros las vayamos, ¿verdad? Hay, y que se vuelven un problema muy grave para los drenajes principalmente, ¿verdad? Para contaminar ríos, para contaminar, a donde vayamos vemos estas botellas de PET que son súper utilizadas, y que afortunadamente ya ya tienen muchos usos, ¿no? Aproximadamente el kilo está en 4 pesos, o sea, ya la gente en vez de tirarlas las junta y ya va y se las pagan a 4 pesos, y bueno, obtiene un ingreso y no contamina, que sería como que una forma de generar. Hay por ahí algunos proyectos un tanto cuanto ecológicos donde utilizan estas botellas de PET, ¿verdad? Las van rellenando con arena, ¿verdad? Y las van utilizando como si fueran tabiques, y hay quien ha construido casas, ha podido fabricar casas con estas botellas, y se ha podido comprobar que tiene muchas ventajas. Por ejemplo, en lugares sísmicos, ¿verdad? Bueno, estas botellas tienden a poder tener una mayor resistencia en cuanto a materiales, son térmicas en cuanto a la poder mantener el calor o poderlo rechazar en un momento dado. Entonces tienen muchas ventajas. Muchas de las botellas o de la materia prima que se está generando del PET, muchas se la están llevando los chinos y están generando hasta ropa con este material. Entonces vean todo lo que se puede hacer de algo que aparentemente pues ya es basura, ¿no? Entonces es bien importante el estar conscientes, el utilizar, el separar, que sería un proceso que tendríamos que estar llevando a cabo continuamente, ¿verdad? Que no es fácil, dado que si se mezcla con la demás basura, este material se contamina, y al contaminarse, bueno, ya es un proceso ya muy costoso. Si nosotros quisiéramos, ya contaminado el material, volverlo a moler y volverlo a reutilizar, resulta muy problemático. ¿Por qué? Porque el lavarlo, el poderlo separar, es más costoso aún que el no tener, el tener que volver a reutilizar la botella como tal. De ahí que si nosotros desde un principio en casa o en la misma escuela separamos estas botellas, que es como que lo más utilizado ahorita, evitamos que se contaminen y rápido se van a poder reutilizar. Vemos con gusto también que algunas escuelas ya han generado contenedores para este tipo de materiales, ¿sí? Felicitamos a esas escuelas que generan este tipo de contenedores, y que bueno, lo pueden estar generando para evitar, insisto, que se vaya a contaminar. Por otro lado, también platicar en relación al vidrio. El vidrio, al igual que los metales, es otro material
que de muy fácil reciclado, ¿verdad? Puede reciclarse 1000 veces, 1 millón de veces y nunca va a poder perder sus propiedades, tanto su dureza, lo higiénico que es como para la transportación y conservación de alimentos, es de lo más seguro, lo que más se puede esterilizar, bajo un proceso, ¿verdad?, de separación de lo que sería el papel, el metal que sería la etiqueta, y el vidrio, bueno, puede estarse reciclando y reciclando las veces que sea necesario. Entonces, de ahí la importancia. Aquí la gente no lo recicla mucho, dado el costo, que lo pagan muy baratos, como a $1 a unos 50, y por su dureza y por el volumen, dicen, puta, me va a ocupar mucho espacio, ¿verdad? Entonces difícilmente lo puedo almacenar, pero sí sería bueno que en vez de que fuera basura, pues fuera un material que nos pudiera generar algo de dinero y que pudiéramos contribuir a no dañar el medio ambiente. Otro material que estamos pidiendo que se cuide y que se recicle es el caso del papel. Vemos con tristeza que muchos de nuestros alumnos se equivocan tantito en el pie al poner la fecha y rompen la hoja, ¿no? Entonces, si ustedes supieran la cantidad de árboles que mueren y del agua que se utiliza para la generación del papel, créanme que tendríamos más cuidado, ¿no? El papel, a pesar de ser un material que sí, cada vez que se reprocesa, pierde propiedades, no es la misma calidad de un papel de primera a un papel reciclado, sí lo podemos reciclar, incluso existen algunas técnicas que hasta en la misma casa lo podríamos reciclar. En internet hay varias técnicas para reciclado de papel, que si ustedes juntaran todo el papel que van teniendo bajo este proceso, lo podrían reciclar en casa y tener papel casi de las mismas características del que tienen como nuevo, ¿no? Entonces sí hay que hacer conciencia, dado la importancia que tiene el papel para el cuidado y la conservación del medio ambiente, ¿no? Que va de la mano junto con el cartón, que el cartón, bueno, en el caso de la transportación, es un material que, bueno, es muy utilizado, que también es de los materiales más fáciles de reciclar y que pues tendríamos que estarlo juntando. Si este cartón nosotros lo juntamos o lo revolvemos con la basura, igual se contamina y ya es muy difícil que podamos reciclarlo. Entonces ahí hay que estar muy abusados en que desde un principio, cuando ya cumplió su función, principalmente en cajas, ¿verdad?, que es de transportar de forma adecuada los productos, no lo arrojemos a la basura, sino que lo vayamos seleccionando, lo vayamos separando para que de esta manera nos pueda seguir sirviendo. Entonces, pónganse a pensar en el caso, por ejemplo, del periódico, ¿no? ¿Cuántos periódicos y cuánto material sale diario? Partiendo que hay periódicos matutinos, que hay periódicos vespertinos y que son una infinidad ¿cómo se llama?, de periódicos que están saliendo y que están circulando todos los días, y que afortunadamente ya se están reciclando, ¿no? Que ante esa situación, bueno, pues sí es muy útil que se pueda estar reciclando ese material por la cantidad. Escuchaba yo un reportaje en la mañana de una revista en los Estados Unidos que, para conmemorar que cumple 80 años de estar circulando, ¿sí? La revista se llama Newsweek, para conmemorar su 80 aniversario de estar circulando, este es el último número que editan impreso, con la idea de, en primer lugar, estar a la vanguardia de la tecnología. La revista va a seguir funcionando, pero únicamente de manera electrónica, pero también comentaban que, bueno, de esta manera van a evitar el estar utilizando papel y a su vez el estar pues matando muchos árboles para generar este papel, ¿no? Independientemente del costo, que también para ellos va a ser un gran ahorro, pero vean cómo van cambiando las cosas y cómo, de acuerdo a las necesidades que nosotros y que como seres humanos estamos teniendo, bueno, habría que estar considerando. Yo creo que si todas las empresas
pusieran un poquito de atención en esta situación y todos nosotros como seres humanos pusiéramos un poquito de atención en esta situación, pues sí, otro sería nuestro mundo, ¿no? En el caso de las pilas, por ejemplo, o baterías, que aquí las tenemos también, tengan mucho cuidado, esas no las pueden arrojar así a la basura. Por los compuestos y por las sustancias químicas que tienen, una pila que ustedes arrojen a la basura normal es un material que va a estar contaminando y que va a estar contaminando por mucho tiempo. Entonces, es como que revertir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado para el manejo. Ya actualmente, y sobre todo en algunos centros comerciales, ya hay contenedores para depositar estas pilas. En el caso de los acumuladores, como el que tenemos aquí también para mostrárselos, esos recuerden que tienen un ácido y ese ácido pues va a estar contaminando. Entonces, en el mercado, los acumuladores, por ejemplo, son muy cotizados para el reciclado, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tienen reparación, hay gente, hay empresas que se dedican a reconstruirlos y los pagan bien para poder estar obteniendo ingresos. Entonces, de esa manera, bueno, tenemos la oportunidad de estarlos reutilizando. Existen en el mercado también otras pilas que les llaman pilas de óxido de plata, las cuales esas son todavía mucho más problemático el que se pudieran desechar o que se pudieran eliminar, porque tienen o contienen mercurio. El mercurio, como ustedes recuerdan, es el único metal líquido que existe, el cual a veces por desconocimiento había quien hasta jugaba con él, ¿no? Y lo dividía. Hay que considerar que si eso queda al aire libre, pues tendría un alto grado de contaminación. Imagínense nada más, una sola gota de mercurio podría contaminar todo el contenido de agua de una alberca olímpica. Imagínense el grado de contaminación que tiene el mercurio, ¿no? Entonces, de ahí que no podemos. ¿Dónde vienen estas pilas? Pues principalmente en equipo médico, en relojes, en algunos celulares. Entonces, no podemos desecharlas así nada más, ¿no? Al igual que los aparatos eléctricos o electrónicos, que también, si nada más se desechan así, van a estar por la constitución física que están hechos, física y química que están hechos los materiales, van a estar contaminando continuamente. Entonces, de ahí que, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado y tener el conocimiento de cómo tenemos que manejar y cómo habría que hacer conciencia, porque imagínense qué país, qué mundo le vamos a dejar, no nada más a nuestros hijos, sino el mundo que estamos viviendo nosotros, y es algo muy, muy, muy grave, ¿no? Entonces, pues sí, invitarlos a que hagan conciencia, que se den la oportunidad de estar mejor, de que la tecnología es lo más importante o de lo más importante, pero una tecnología con responsabilidad. ¿Sí? Entonces, no sé si quieras comentar o... bueno, agradecer las llamadas de las escuelas, de la secundaria técnica 47. Las escuelas nos preocupamos por reciclar el PET, venderlo y ayudar a la misma escuela. La técnica 94 nos hace el siguiente comentario, dice que interesante, ¿en dónde se compra este material? ¿Cuál es lo mínimo que puedo llevar? Las empresas recicladoras reciclan, o sea, compran desde 1 kilo, que es la unidad de medida, y hasta las toneladas que quieran, ¿no? Y hay diferentes, no todos los depósitos compran PET, pero sí es cosa de investigar y sí hay muchos ya depósitos que lo están comprando. La secundaria técnica 102, en caso, ¿qué dice? En casa, ¿cómo lo puedo reutilizar? No sé exactamente a qué se refiera, pero yo creo que el cobre o las monedas. Sí no habría que, para poderlo reutilizar, pues sí habría que venderlo prácticamente porque se requiere un proceso de, de fundición, el cual pues en casa no lo podríamos llevar a cabo, ¿no? Entonces sí habría que venderlo
para obtener. La secundaria técnica número 56, es importante saber esto para hacer y enseñar el reciclaje. La técnica número 67, nosotros nos vimos obligados a separarla porque no se la lleva el camión, ya lo habíamos comentado también, es como que parte, igual por otro lado, igual alguien nos decía, ¿no? Pues yo la separo y todo, pero llegan y en el camión la revuelven, ¿no? Entonces es como que aquí lo interesante, y insistimos, sería el poderla separar, pero también el poderla estar comercializando, ¿no? Para que podamos obtener un ingreso. La secundaria técnica número 10 dice, desgraciadamente, todos los productos vienen en cartón o plástico, lo importante es el hábito de separar los productos, claro. Dice aquí también de la técnica 56, dice qué es lo que sucede con el material de las monedas antiguas. Bueno, igual, hay quien las mismas casas de algunas casas de moneda las compran y sí, ya en algunos casos las compran por kilo para el reciclado. De la técnica 63 nos mandan saludos, muchas gracias. Y bueno, agradecer a las escuelas conectadas que son la 30, 12, 3, 56, 67, 100, 103, 13, 17, 41, 42, 58, 71, 84, 98, 53, 75, 88, 63, 26 y la número 6. Y entonces, pues no queremos despedirnos sin antes recordarles que si queremos ayudar, pues hay que reciclar, ¿no? Y que eso es bien importante si queremos seguir manteniendo nuestro planeta en condiciones. Y pues agradecerles mucho su atención y no nos despedimos, seguimos en contacto. Pues gracias, les agradecemos mucho la atención a este tema y esperemos tener la oportunidad nuevamente de continuar. Esto es muy amplio el tema y falta ver todos los otros tipos de materiales. Agradecemos mucho a la Subdirección Tecnológica la oportunidad al maestro César Cesari, la oportunidad de que nos conceden también en TVDGs. Gracias por la oportunidad que tenemos con ustedes. Hasta luego.